Este programa es patrocinado por Growth Sellers, la plataforma para vendedores hecha por vendedores. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquitos y Negocios, edición virtual. El día de hoy estamos con Lina Torres desde Ecuador, desde Quito. Nos acompaña el día de hoy y nos va a contar su experiencia como asesor de seguros, asesor financiero internacional. ¿Cómo estás, Lina? Gusto saludarte. Genial, Gabriel. Qué gusto estar el día de hoy contigo. Para mí es una gran satisfacción y la idea es esta, en verdad, estar presente para contar sobre mi experiencia. Así que encantada y muy orgullosa. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el sector financiero asegurador? Bueno, ya llevo 4 años. Empecé después del tema de la pandemia, todo eso, así que para mí ha sido una trayectoria bastante interesante, con altos y bajos, por supuesto, creo que como en la mayoría de procesos ocurre. ¿Qué hacías antes de ser agente de seguros? Antes estaba como el tema de emprendimiento, pero te cuento que yo vengo de la industria de las multinacionales, estaba encargada de calidad, trabajé por 14 años, salí de una multinacional, de hecho tengo profesión de ingeniera química. Salgo, me coloco en temas de emprendimientos, cosas naturales, cosas que me hacían sentido. Luego pasó el tema de la pandemia y me tocó replantear muchas cosas. Ajustado un poco con el tema de una enfermedad que me golpeó fuerte, me tocó replantear toda mi vida. De ahí vengo. Ok, ¿y cómo han sido estos 4 años? Decías con altos y bajos, pero ¿cómo han sido a nivel de negocio? Decías, no vienes del mundo financiero, del mundo asegurador, tuviste que replantear tu escenario de vida, profesional, personal, y cómo logras meterte en este rubro. ¿Cómo te invitaron primero? Porque normalmente cuando hago esta pregunta me dicen, llegué por casualidad. Entonces, ¿cómo fue en tu caso particular? Claro, te cuento. Como te comenté, yo pasé por un tema de una enfermedad luego de la pandemia. Entonces, como vi muy cerca, la posibilidad de que algún día pueda yo fallecer y dejar a mi hijo todavía pequeño, me presentaron un seguro de salud, un seguro de vida. Entonces, ese seguro de vida me hizo clic, porque yo pensaba que si tal vez en el eventual caso de que a mí me pase algo malo, mi hijo debía quedarse con algo asegurado. Entonces me vendieron la idea del seguro de vida. Entré por ahí, es decir, me vendieron o trataron de venderme un seguro de vida. Y ahí entró todo, recién conocí, yo ya sabía, pero no lo había tomado como tanta importancia, tanta relevancia. Así que, pero lamentablemente yo aplico al seguro de vida con todo y no me aprobaron. Entonces yo salgo de una no aprobación de mi seguro de vida y eso me golpeó muchísimo. Es un desencanto con el sector, o sea, te emociona toda la parte del seguro y luego te hacen toda la solicitud y te dicen, ¿sabes qué? No eres apta para el seguro. No soy apta para el seguro, exacto. No soy una persona asegurable. Eso me golpeó, pero la persona que me lo vendió, que yo le agradezco, me dijo, mira, puede ser ok, no te aprobaron, pero ¿qué te parece si te pones a vender seguros? Y yo sé, sabes que no lo había pensado y me pareció tan increíble. Y obviamente me hizo la entrevista, me dijo, sí, yo te veo buen perfil, vienes de la industria multinacional, conoces los requerimientos y a veces las necesidades que tienen ciertas personas, así que yo te veo perfecta, solo te falta pasar el toque un poco comercial, conoces muchos temas técnicos, así que inténtale. Entonces yo dije, ¿por qué no? Voy a probarme en seguros, dejé todo el tema del emprendimiento y me replanteé. Pero definitivamente no fue fácil porque como yo venía de un tema más técnico, por supuesto, pasarme al tema comercial sí fue duro, sí fue bastante complicado al inicio. Me imagino que tuviste que hacer tu proyecto 100, proyecto 200, algo así para el inicio. Claro, sí. Y ahí fue donde me cayó el balde de agua fría, porque cuando yo hice obviamente el proyecto 100, me di cuenta que los prospectos o los leads que yo tenía en ese momento eran bastante limitados. ¿Por qué? Porque encima de eso yo tenía la característica que yo no era una persona tan sociable.
No era así una persona muy amiguera, como decimos aquí en Ecuador, que tenía varias amistades y contactos. No, yo era bastante reservada. Entonces me golpeó y obviamente me caí del tema de que yo llamaba a mis supuestos contactos y todos me decían que no. Y los pocos que me decían, bueno, vamos, avancemos, a la final no cerraba yo. No cerraba. Entonces, de las pocas limitaciones, o sea, de los pocos contactos que por así decirlo tenía, aún se reducían las posibilidades de poder cerrar un seguro. De ahí vengo. O sea que tus primeras oportunidades vinieron más, por así decirlo, de mercado más frío que de mercado más cálido. Sí, entonces, ¿qué fue lo que me tocó hacer? Me tocó primero ponerme la mano en el corazón y decir, ok, yo soy así, o era una persona así, una persona que no era muy sociable, no tengo contactos, ¿qué hago? Porque esto me gusta bastante, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y salió el tema de las redes sociales. ¿Cuál es tu red preferida hoy para posicionar tu marca personal? Yo te veo muy activa en LinkedIn, pero también me comentabas que usas harto TikTok. Sí, me gusta mucho LinkedIn, me fascina LinkedIn, es una propuesta, una plataforma que nos da acceso a muchas posibilidades infinitas, pero también estoy con el tema de TikTok y me doy cuenta que en TikTok me está funcionando con más detalles, es decir, tengo mayores conversiones a través de TikTok. Okay. Entonces le estoy dando un mayor empuje a lo que es TikTok. Eso me pareció increíble y sin pagar publicidad. Tiene algo interesante de TikTok que al final del día transmites tu autoridad. O sea, tú puedes decir en flyers, en cualquier otra redes sociales que asesoras, pero cuando la persona te ve en un video y te escucha y dice, esta persona sí sabe de lo que está hablando, y genera una autoridad de mi punto de vista, y ahí yo creo que es el tema de que la plataforma te permite vender. Al final del día las personas compran esa autoridad. Las otras plataformas sí usan videos, o sea, TikTok, Instagram son más de videos, Facebook también, LinkedIn, pero digamos que el contenido 100% en TikTok, Instagram va más alineado al tema de video. A mí me gusta mucho esa parte porque genera como esa autoridad. Cuando te diste cuenta que tu mercado cálido no te iba a comprar, empezaste a prospectar en frío, abriste redes sociales. Mucha gente con la que yo he hablado me dice que le cuesta. Han tomado videos. De hecho, platicaba con una persona hace unos días, me dijo, tomé un video de cómo editar, de cómo grabar para Instagram, pero todavía me cuesta. En tu caso puntual, ¿cómo de ser como más bajo perfil, como dijiste tú, a subirte a redes sociales? El mismo miedo que tienen todos, el mismo tuve que superarlo yo, el miedo a la cámara, el miedo a hablar en público, el miedo a equivocarme, el miedo a que mis amigos me vean, que me critiquen, que me digan, ay, ahora la ingeniera está vendiendo seguros, la ingeniera está haciendo tal cosa. Entonces, me tocó cruzar esa barrera, que prácticamente yo la tenía acá. Y me tocó, me lancé, me arriesgué con errores. Ahora yo comparo un video de los que hago actualmente versus los que hacía hace 2, 3 años y es un cambio total, un cambio radical. Cualquiera que me vea ahora hablando en videos diría, no, siempre lo hizo así. No, yo lo hacía fatal, terrible, equivocándome, volviendo a editar, todo lo básico, pero principalmente quitándome ese miedo. El miedo no paga las facturas. El miedo no paga las facturas. De hecho, mira, he tenido recientemente, me adelanto en un tip, te doy mi estrategia que en los últimos meses está funcionando, pero una barbaridad, que son los en vivo. Había escuchado yo de algunos agentes en México que hacen lives y invitan a alguien y hacen como una colaboración, preguntas que van saliendo y o sea, generas autoridad. Volvemos al punto anterior. La gente saca sus preguntas. Si tú tienes tiempo de responder, respondes. Y si alguien quiere profundizar, la cita a la asesoría. Exacto, entonces yo había visto también y mucha gente de México que hacía lo mismo, entonces, pero a mí, aparte que ya pasé el miedo de los videos, ahora era este otro miedo de enfrentarme en vivo, porque a la final cuando tú haces un video tú le editas, le cortas las equivocaciones y no pasa nada y sale pulido, pero en el momento que tú prendes la cámara en vivo no hay como editar lo que estás diciendo. Entonces me tocaba superar, imagínate Gabriel, ese miedo a ponerme a la cámara y primero lo que yo me dije es lo mismo. Bueno,
miedo y leads son cosas que no tengo y quiero en este momento, al menos los leads, por supuesto. Así que me dije también, miedo, leads y vergüenza son dos cosas que no tengo, así que vamos. Me lanzo, pero siempre viene ese tema a veces inconsciente de autosabotearse, que creo que a muchas personas puede pasar. Entonces yo pasé de unas 2 semanas, ya lo voy a hacer, y todos los días, ya lo voy a hacer, ya voy a hacer los en vivos. Digo, voy a comprar primero marcadores, porque necesito explicar en pizarra cómo No necesitabas nada, era grabar. A veces uno se inventa, necesito la mejor cámara, necesito audífonos, micrófono. No tengo un borrador para pizarra blanca, no, es que me falta el marcador rojo. Y así pasé 2 semanas. Luego ya dije, ok, ya tengo todo, lo voy a hacer al siguiente día. No lo voy a hacer a las 8, lo voy a hacer en la noche. Y así pasé 2 semanas. Hasta que un día, mal por un lado, pero me dije, ok, hoy es el día y no voy a desayunar así, no voy a desayunar hasta no hacerlo. Y ese fue el primer live, que fue hace casi 2 meses, y me lancé. Y efectivamente lo hice, no desayuné, y eso fue como hasta las 11 que hice, y me sentí tan bien porque me quité ese miedo. Obviamente en el primer live no vendí nada, por supuesto, no convertí nada, pero me quité el miedo. Pero ya en el segundo live, en el tercer live, vi que la gente ya se iba sumando, que la gente ya se agendaba, que ya le interesaba, que ya me hacía preguntas, y es una satisfacción increíble. Y cuando ya se va haciendo el seguimiento y ves que de esos lives de gente que no te conocía confió en ti y cerró contigo cuentas, es increíble. Yo ahora me pongo a pensar, solo con este detallito de los lives, si yo no hubiera tomado esa decisión, no hubiera cerrado las ventas, definitivamente, no hubiera tenido. Tocas un tema interesante, que es atreverse. ¿Cómo vas a mejorar si no te atreves a grabar el primer video? Me reía de lo que decías hace un rato, en el sentido de que me acordé de primer video mío hace, no sé, 5 años versus los videos de hoy. Un par de personas me decían tiempo atrás, oye, pero es que tú mandas videos en los grupos y te salen súper fluidos, ¿cómo los preparas? O sea, sí, preparo lo que voy a decir, pero ya es casi automatizado el proceso porque ya lo haces recurrentemente. Claro, la primera vez, la segunda, hasta la quinta te va a costar un poco, pero el tema, como bien dices tú, es atreverse. Y si me estoy quejando de que no tengo prospectos y no estoy facturando, o sea, tengo que hacer algo que me haga facturar. Cuando hablabas de los lives, ¿qué temas puntualmente estás abordando en tus lives? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, tú estás en Ecuador, estás en Quito y vendes productos internacionales. ¿Tienes clientes hoy de otros países de Latinoamérica? Sí, definitivamente los conseguí igual a través de redes sociales, de personas que me veían de repente de un video que se hacía viral, se contactaban conmigo y podía convertir. Tengo la fortuna de decir que tengo clientes latinos que se encuentran en Italia, en España, también en Latinoamérica, por supuesto, de Perú, de Chile, de Colombia, de Bolivia. Entonces, esto es lo satisfactorio del tema de entrar a redes sociales, de crear su marca personal, de vender y de ir con un mensaje, con el mensaje adecuado y con los dolores que a la mayoría de personas nos mueve. Porque a la final nosotros tratamos de dar soluciones, damos soluciones, de hecho, para las personas. Cuando hablamos de las redes sociales, me hablabas de LinkedIn, me hablabas de TikTok. El LinkedIn, ¿cómo ha sido tu experiencia? Son redes diferentes, pero ¿cómo ha sido tu experiencia usando LinkedIn para prospectar? Muy buena, definitivamente a través de LinkedIn es otro tipo de plataforma, es otro tipo de prospección, de hecho, de lo que yo veo. Y los leads, de hecho, están muy, muy, muy calificados. La forma como se llegue es a través de, obviamente, de muchos de los tips que tú me has dado, que tú me has aconsejado, que es obviamente a través de invitaciones, conexiones que uno se hace tratando de aportar valor incluso con cada uno de los contenidos que uno se realiza. Entonces sirve para el tema de generar leads, sirve para el tema de prospectar, por supuesto, y también para el tema de reclutar, que me ha ido increíblemente bien. Buenísimo. ¿Qué cosas crees tú que han detonado tu resultado y tu productividad en estos 4 años? Uno de ellos es la perseverancia, definitivamente. No dejarse vencer, continuar. Eso creo que es el detonante claro. Muchas de las veces yo creo que, como la mayoría de asesores puede pasar, quise botar la toalla, dije tal vez esto no es para mí, pero no, definitivamente me arraigué mucho, especialmente cuando conocí también el tema de las inversiones.
Me encantó, porque si bien es cierto, yo empecé con el tema de los seguros, pero el tema de las inversiones fue lo que me hizo clic y me encantó y dije, sí, en Latinoamérica principalmente, la necesidad de falta de educación financiera es gigante. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar para poder cambiar a la final la vida de las personas. El problema es transversal, o sea, a pesar de que algunos países tienen sistemas de capitalización individual, Chile, Perú tiene un sistema así, en México también existe, que te van a ayudar, pero el porcentaje con el cual vas a cobrar cuando te retires, hablando de planes de retiro, Claro, las tasas de reemplazo se habla de un 30% en un mejor escenario de tu salario actual. Entonces, si mi salario actual es 100 y yo me voy a llevar una pensión del 30, claro, hay cosas que a lo mejor no voy a pagar, hipoteca, universidad, entre otras cosas, pero se supone que son los años dorados. O sea, trabajaste sí, toda tu vida para luego exacto, llegar a pensar en seguir trabajando. Si lo haces por gusto, está perfecto, pero si claro, lo tienes que hacer por necesidad, por no haber tomado la decisión de tener una asesoría anticipada, haber contratado un producto de largo plazo, son 15 así años, es. 20 años, pero ese es el tiempo que te permite construir un retiro para estar más tranquilo en el largo plazo. También se eleva la expectativa de vida, o sea, sobre los 85 años la expectativa de vida. Hay gente que va a vivir más, otros menos, pero en promedio. Entonces sí hay que calcularle de manera interesante ahí para poder estar más tranquilo. Cuando hablabas Sí. en esta parte como de educación financiera, con la gente que has tenido la oportunidad de asesorar personas de diversos países de Latam Sí. o latinos viviendo en otros países también, ¿qué crees tú que es el común denominador de ellos? Yo conozco hartos asesores en México que asesoran a paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos, que algunos tienen la idea de volver a su ciudad de origen, país de origen, y jubilarse porque sí, el tipo de cambio es mucho mejor en México versus retirarse en Estados Unidos. De hecho, muchos gringos, muchos americanos se jubilan y viven en la zona de Baja California. Hay una ciudad muy bonita en México que se llama Guanajuato, San Miguel de Allende, donde están viviendo muchos americanos digamos, porque les sale más a cuenta vivir en México. ¿Qué has detectado tú como un denominador de los latinos que has asesorado? Una de las ventajas de ellos es que, como ya viven en otros países, obviamente conocen una cultura diferente, tradiciones y hábitos incluso financieros diferentes. Es más fácil llegar a ellos porque tienen ya otra mentalidad, pero el dolor sigue siendo el mismo. ¿Cómo me retiro con lo que yo necesito, con lo que yo quiero? Y ahí es donde viene el siguiente factor. Yo cuando doy mis lives, porque he probado algunos temas en los lives, eso también es un tema de probar qué es lo que funciona para mí. Y dentro de esos temas, definitivamente lo que más impacta a las personas es el tema de no tener un retiro digno. Eso, entonces yo lo que les hago la invitación, ok, nosotros hablamos de 60, 65 años, pero mira qué te parece si tú te retiras antes de los 60. ¿Por qué tienes que esperar jubilarte a los 60? Tenemos que recordar que si tú te jubilas 10 años antes, a los 50, tú vas a tener mejores posibilidades para estar sano, y si haces las cosas bien, con dinero y la energía para hacer muchas cosas. Cuando yo les vendo la idea, por así decirlo, o les meto en la cabeza esa idea, les hace clic, porque se ven de alguna manera representados en esa idea. En verdad, de que por qué tienes que jubilarte cuando el gobierno o el jefe te lo dice. Que si tú eres independientemente financieramente hablando, tú deberías decidir cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero a veces nos fallan los cálculos. Y es ahí donde ese tema principalmente, no importa en el país donde estén, les impacta y les llama la atención y quieren saber más. Hay una pregunta que siempre me hacen. Yo recomiendo hacer lives dentro de LinkedIn. Hay muy poca gente haciendo lives a través de LinkedIn. Me dicen, oye, ¿qué día es mejor y qué horario? Es tan relativo porque no hay... O sea, hay días que las redes sociales tienen como mayor interacción. Pero hay personas que quieren saber como el día, la hora y todo eso. Yo por lo general no tengo un día ni hora. Más bien yo decido el día y la hora que yo quiero hacer porque mi agenda me lo permite. Pero en tu experiencia en el tema de los lives en TikTok, ¿definiste un día porque a ti te pareció atractivo ese día y ese horario?
¿O fue porque buscaste información para saber cuáles eran los mejores días y horarios para lives? En realidad no busqué información, solo me lancé. He probado varios horarios, sí, Ok, definitivamente. He eso probado es importante, como probar, sí, decías hace un rato, probar temas. O sea, si temas, hago live a las horarios, 9 de la mañana y no funcionó, pues tendré que hacer uno en la tarde. O sea, como para ir viendo así en es. qué horario se conecta tu audiencia. Exacto. He hecho en la mañana, en la tarde, en la noche para ir probando posibilidades y todas me han resultado muy bien. Yo lo que considero especialmente, obviamente, dependiendo desde donde nos vean, desde donde se conecten, pero a mí me ha resultado o he generado más leads y más interacción, por ejemplo, los sábados en la mañana. Y los domingos Interesante. incluso por la tarde. Es como que la persona en la mañana y en los domingos en la tarde ya están más descansados, no se están en casa tal vez y se pueden conectar mejor. Pero eso es lo que me ha funcionado a mí. Pero como So- recomendación yo diría buscar un horario, que, definitivamente. que podrían ser como, en tu caso, como tiempos de ocio de las personas Sí, para sí, poder sí, conectarse. Interesante exacto. fin de semana, porque normalmente yo lo que veo es que la gente los hace en la tarde, en la semana, de lunes, o sea, martes, miércoles, jueves, idealmente, en otras plataformas y les funciona, pero fin de semana me parece una buena idea también a considerar, aunque, como bien dices, tu red puntual se conecta en ciertos horarios, entonces también hay que descubrir en qué horarios tengo mayor interacción con mis publicaciones, con mis videos, para saber en qué horario podría yo calcular y empezar a hacer estos lives. En Claro. la parte de asesoría, ¿cuáles son como los pilares de tu asesoría para que las personas compren? Porque tú decías, hago mis lives, me caen leads, hablo del retiro digno, pero en qué se sustenta como tu asesoría para que alguien diga, sí, yo compro? Bueno, lo que yo hago principalmente es un análisis de necesidades. Es un análisis integral. ¿Por qué me sirve eso? Porque cuando yo hago el análisis integral para cada uno de los leads, puedo identificar cada una de esas necesidades. Ahí abarcan seguros, por supuesto, seguros de vida, seguros de salud, seguros de protección de ingresos y aparte de eso, los planes de ahorro, de inversión con los que se pueda generar. Ok, a veces sí dicen, yo prefiero el tema de un plan de inversión. Pero ya te dejé explícito de que también necesitas un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, o un seguro de ingresos, por así decirlo. Entonces, esa es la idea. Y una vez que ya detecto las necesidades, ok, nos vamos por lo que consideran principalmente con lo que podemos empezar. Y luego, obviamente, vamos complementando el resto de necesidades que ya dejamos implícito desde el inicio. De esa manera puedo cerrar el círculo de protección con cada uno de los clientes. Ok. Oye, y hablando de seguimiento, que son cosas que a veces nos preguntamos, a mí a veces me dicen los asesores, ¿hasta cuántas veces doy seguimiento? Yo les digo hasta que te digan que no, o hasta que te digan que sí. O sea, no hay que asumir que la persona no quiere comprar porque no te lo dijo. O sea, si alguien no me lo dice, no significa que no quiera comprar. A lo mejor no está preparado para comprar o no es el momento. En tu caso personal, ¿tienes herramientas o digamos, sí, herramientas como para temas de seguimiento? ¿Mandas videos de seguimiento, newsletter? ¿Haces algo así? Sí, antes no las tenía, definitivamente antes no las tenía y creo que dejé perder muchos leads por temas de seguimientos, como creo que a muchos nos ha pasado. Empecé a implementar una herramienta que me hace los recordatorios respectivos como para poder hacer el seguimiento, enviarles correos, enviarles los videos también. ¿Usas un Eso creo que CRM? Perdón, facilita. ¿usas un Un CRM? CRM. Dijiste. Sí, estoy utilizando desde hace un mes un CRM, ¿Ya? probándolo, por supuesto. Me está dando buenos resultados. Es un CRM básico de los que se arman por bloques. Entonces, para lo que yo estoy necesitando en este momento, me sirve tranquilamente. Lo que espero es irme familiarizando con la herramienta y ver cómo complemento con otros detalles adicionales. Pero con el número de leads que tengo para hacer seguimiento, lo tengo Está bastante perfecto. bien. Sí, Es, es que sí es me ha bu- pasado. Ujú. es bueno que comentes eso porque yo veo a mucha gente dudando de invertir en su propio negocio en la parte
plataformas como un CRM para gestionar la cartera. Existen diversas plataformas tipo CRM para gestionar las carteras. Hay algunos muy transversales para negocios comerciales y hay algunos muy de nicho para el sector asegurador. Es cosa que pongas CRM de seguros en Google y te van a aparecer, o en ChatGPT, que ya nos entrega información de ese tipo. Pero sí es bueno tomar la decisión de invertir en este tipo de herramientas, porque cuántas veces por ahí se les ha pasado un prospecto que les dijo, márcame tal día, y lo anotaste en tu agenda y se te olvidó marcarle ese día, en ese horario, y ahí, al final esa persona podría haber sido contactada por otro asesor, y sucede, es habitual, pasa eso. Entonces sí es importante empezar a invertir ahí en una herramienta digital. Entonces, tu seguimiento lo estás incorporando hoy con herramientas digitales, un CRM, y me comentas que te ha funcionado. CRM, email marketing, eso es con lo que estoy iniciando. Me ha ido súper bien, porque tal como tú lo dices, me pasó ya no solo una vez, sino varias veces que no hice el seguimiento correcto, y cuando me vuelve a contactar me dice, uy, Lina, me hubiera llamado hace 2 semanas, ya contraté el seguro. Entonces, sí, eso duele, porque uno se hace responsable y dije, ok, fue mi culpa que no hice el seguimiento respectivo. Entonces, para que ya no me pase eso, porque a veces, como uno se tiene tantas cosas que hacer, al menos en mi caso, sí me desordena mucho tener todo en la mente o anotado. Pero tener una herramienta, facilita mucho las cosas, definitivamente. Ok, perfecto. Oye, estamos llegando ya al cierre de nuestro programa. Ha estado bien interesante la conversación, la plática. Buenas recomendaciones nos brindaste para tema de live, para los amigos que están más conectados con TikTok. Atreverse a hacer más videos, sí, atreverse a hacer estos live. Obviamente preparar el material para no dar la hora en la conversación con la persona. Pero interesante varios tips que nos estás compartiendo. Para ir cerrando el programa de hoy, ¿qué les recomendarías a tus colegas del sector asegurador en México, en Latinoamérica, que te van a ver luego cuando ya subamos esta entrevista? Definitivamente quitarse el miedo y lanzarse, arriesgarse. Quitarse ese autosaboteador que tenemos a veces aquí y lanzarse. Que eso es lo que nos frena, nos quita leads a la final, nos quita ventas, lo que tenemos aquí. Las capacidades tenemos todos nos arriesgamos. Si yo hubiera hace 2 meses, por el tema de los lives, que es lo que más me está convirtiendo ahora, no hubiera tomado la decisión, no hubiera tenido los resultados con los que ya estoy finalizando el año. Así que la única opción en este mundo, al menos en el tema de los seguros y de las inversiones, es arriesgarse si yo soy un asesor. En la práctica tú hiciste algo particular, te premiaste, dijiste no desayuno si no hago mi video, sí, y luego que hiciste video seguramente desayunaste, pero la recompensa, sí. La recompensa, o sea, ponerte a lo mejor, si funcionas de esa forma, ponerte una recompensa, o sea, si grabo el video y lo subo, ¿cuál va a ser mi recompensa? Una venta. Exacto, yo eso lo hacía, las cosas que a mí me gustan, bueno, fue un poco drástico lo que hice, pero es que tenía que ser drástico en mi caso porque ya lo venía postergando 2 semanas. Ya tenía todo y lo único que me faltaba era decisión, pero el miedo me invadía. Y yo veía cómo pasaba y no tenía citas. Justo en esas semanas no tenía citas. Entonces yo digo, no, mira Gabriel, así de potentes son los lives. Con esos lives yo puedo tener y he tenido a la semana 20 citas. Más menos 2. ¿Qué es el número recomendado ideal semanal para citas? O sea, si yo quiero vender 4 o 5 ventas al mes, yo debería tener... Hay asesores que luego se relajan y dicen, no, pero si yo ya mejoré mi tasa, o sea, y ahí viene la bajada de la curva. Tienes que mantener ese nivel porque vas mejorando tu calidad de cita, tu efectividad y vendes más. Hay algunos que se compran la idea de que mejoran su tasa de bateo, pero bajan el nivel de citas, el número de citas. Entonces tienes que seguir en la misma línea. Y mira, esto les va a servir a todos. Yo primero lo hice a prueba, por supuesto, y me llegaron 20 leads, sí, 20 leads, pero no todos eran calificados. Okay. Entonces yo tuve que replantear, ok, ya tengo el método para generar citas, me funciona, excelente. Ahora, ¿cómo convierto o cómo hago que esos leads estén más calificados? Ahí entró la segunda parte. Entonces, ¿sobre qué tema hablo? ¿Sobre qué requisitos especifico
para que puedan agendarse conmigo. Y todo funcionó, todo se dio de una manera tan increíble y claro, sigo teniendo igual unas 15, 20 citas a la semana solo de TikTok. Y eso me ha dado una conversión increíble. Ya obviamente ya leads más cualificados. Entonces es un tema de ir afinando. Si ya encuentro una herramienta, solo tengo que ir afinando con ciertos detalles. Pero ya sé que funciona. Buenísimo. Gracias por compartir el día de hoy. Muchas recomendaciones nos estamos llevando. Para todos los que estamos en redes sociales, agentes de seguros que seguro van a escuchar lo que tú estás hablando y vamos a empezar a ver más lives a través de TikTok desde México y de otros lugares. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy todas tus recomendaciones. Gracias a todos los amigos que van a ver este video. Recuerden dejar un comentario, compártelo con tu promotoría, con tu dirección de agencia, para que podamos llegar a más personas del sector asegurador en México y Latinoamérica. Muchas gracias, Lina, que tengas excelente día y nos vemos en la próxima. Chao, chao, gracias. Gracias, bye. Bye.